Hola comunidad, el día de hoy regresamos nuevamente con la sección de Mundo Fantasmal, en donde relataremos las historias que le suceden a personas día con día, así que si tú tienes alguna anécdota de terror no dudes en escribirlo en los comentarios, que cada viernes estaré subiendo un video de esta sección. Sin más que decir, comencemos. Las iglesias antiguas suelen guardar historias que nunca aparecen en los periódicos ni en los libros de historia. Son relatos que pasan de una persona a otra, historias que los vecinos cuentan en voz baja y que con el paso de los años terminan convirtiéndose en parte de la identidad del lugar. La Catedral de Morelia es uno de los templos más emblemáticos de México y durante décadas miles de personas han asistido a sus misas, celebraciones y eventos religiosos. Sin embargo, entre algunos trabajadores que laboraron allí durante muchos años, existe una historia que todavía hoy provoca incomodidad cuando alguien la menciona. Todo comenzó a principios de los años 2000, cuando un hombre llamado Ernesto trabajaba como encargado de cerrar el templo después de la última misa del día. Era una rutina sencilla: esperaba a que los asistentes abandonaran el lugar, verificaba que las veladoras estuvieran apagadas, revisaba las puertas laterales y finalmente cerraba el edificio. Aquella noche parecía completamente normal. La misa terminó poco después de las 9, las personas comenzaron a salir poco a poco, algunos permanecieron rezando, unos de retirarse. Cuando finalmente el lugar quedó casi vacío, Ernesto comenzó su recorrido habitual. Mientras caminaba por uno de los pasillos laterales, observó a una mujer sentada en una de las últimas bancas. Vestía completamente de negro, llevaba un velo que cubría parte de su rostro y permanecía inmóvil mirando hacia el altar. Ernesto no le dio importancia, era común que algunas personas permanecieran rezando después de las celebraciones. Continuó trabajando, pasaron aproximadamente 20 minutos. Cuando regresó al mismo sitio, la mujer seguía exactamente igual, en la misma posición, sin moverse, sin bajar la cabeza, sin hacer absolutamente nada. Aquello comenzó a parecerle extraño, se acercó para avisarle que estaban por cerrar, pero antes de llegar observó algo que le llamó la atención: no escuchaba ningún ruido proveniente de ella, ni el sonido de su respiración, ni el roce de la ropa, nada. Era como si estuviera completamente inmóvil. Cuando finalmente estuvo a pocos metros, habló con voz amable, le dijo que la catedral estaba por cerrar. La mujer no respondió, volvió más fuerte, nada. Entonces decidió rodear la banca para verla de frente, y en ese momento sintió una sensación extraña recorrerle todo el cuerpo. La banca estaba vacía, completamente vacía, no había nadie. Miró hacia ambos lados, no existía ninguna salida cercana, no había escuchado pasos, no había visto a nadie levantarse, simplemente ya no estaba. Ernesto pensó que quizá había imaginado parte de la situación debido al cansancio. Sin embargo, durante las siguientes semanas volvió a verla, siempre igual, siempre durante la última misa, siempre sentada en una banca distinta, siempre vestida de negro y siempre desapareciendo cuando alguien intentaba acercarse. Al principio decidió guardar silencio, pero meses después descubrió que no era el único. Un sacerdote comentó casualmente que varias personas habían preguntado por una mujer que rezaba todas las noches. Una señora aseguró haberla visto llorando cerca del altar. Un músico afirmó que la observó salir caminando hacia una puerta que permanecía cerrada. Todos coincidían en algo: vestía de negro y nadie podía describir claramente su rostro. Con el paso a quienes trabajaban allí, una noche uno de los vigilantes decidió observarla desde cierta distancia. La mujer llegó poco antes de terminar la misa,
Se sentó sola, no habló con nadie, no respondió a ningún saludo y permaneció mirando el altar durante más de una hora. Cuando el vigilante decidió acercarse ocurrió algo que jamás olvidaría. Mientras caminaba hacia ella, la mujer pareció levantarse lentamente, después giró la cabeza y por un instante pudo verle el rostro. Años después seguía asegurando que aquella imagen le provocaba escalofríos. Según su testimonio, la mujer tenía una expresión profundamente triste, pero lo más inquietante era que parecía estar llorando, no lágrimas normales, sino lágrimas oscuras que descendían por sus mejillas. El hombre se detuvo, parpadeó apenas un segundo y la mujer desapareció. Nunca volvió a verla, pero durante años otras personas continuaron reportando encuentros similares. Algunos aseguraban que aparecía durante ciertas fechas específicas, otros decían que siempre la encontraban cerca del mismo lugar, y aunque nadie logró explicar quién era, los trabajadores más antiguos todavía cuentan que algunas noches la sensación la catedral sigue presente, porque hay ocasiones en las que alguien parece ocupar una banca vacía, observando en silencio, esperando algo que nunca llega. Bueno, hay cosas en este mundo que no tienen explicación y en algunas ocasiones tratamos de buscarle algún sentido cuando no existe. Bueno, ahora pasemos con el siguiente relato. Ocurrió en los alrededores de la Catedral de Guadalajara y durante años fue comentada entre empleados y personas que frecuentaban el lugar. La historia comenzó con un joven seminarista llamado Daniel. Durante una temporada ayudó en diversas actividades dentro de la catedral. Entre sus responsabilidades estaba colaborar durante las tardes y apoyar a los sacerdotes cuando era necesario. Era una persona seria, responsable y poco inclinada a creer en relatos paranormales. Una tarde de otoño permaneció más tiempo de lo habitual dentro del templo. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad y muchas personas habían decidido quedarse dentro esperando que el clima mejorara. Poco a poco el lugar comenzó a vaciarse. Al llegar la noche únicamente permanecían algunos trabajadores y un par de visitantes. Daniel se encontraba organizando unos documentos cuando observó a un hombre sentado cerca de uno de los confesionarios. Vestía ropa oscura, parecía tener alrededor de 60 años y mantenía la mirada fija hacia el suelo. No parecía extraño, simplemente parecía alguien esperando su turno para confesarse. Pasó aproximadamente media hora. Cuando Daniel volvió a mirar, el hombre seguía exactamente igual, sentado, sin moverse y sin levantar la cabeza. Aquello llamó su atención. Decidió acercarse. Le preguntó si necesitaba ayuda. El hombre levantó la mirada lentamente. Según contó después, jamás olvidó aquella expresión. No era una mirada agresiva ni amenazante. Era una mirada profundamente triste, como la de alguien que llevaba años cargando algo demasiado pesado. El hombre preguntó si todavía había confesiones. Daniel respondió que probablemente sí. Entonces el desconocido agradeció y caminó hacia uno de los confesionarios. Minutos después un sacerdote llegó para atender a las personas que aún permanecían dentro. Entró al confesionario. Pasó el tiempo. 10 minutos. 20. 30. La conversación parecía prolongarse mucho más de lo habitual. Finalmente el sacerdote salió. Tenía el rostro completamente pálido. Parecía alterado. Miró hacia el interior del confesionario, luego hacia los alrededores y preguntó dónde estaba el hombre. Daniel señaló la cabina. El sacerdote respondió algo que lo dejó confundido. Allí no había nadie. Ambos revisaron el lugar. No encontraron a nadie. Ni una sola persona.
La única salida cercana permanecía cerrada. Aquello parecía imposible. El sacerdote se negó a hablar sobre lo ocurrido. Pero durante los días siguientes su comportamiento cambió notablemente. Se veía preocupado, distraído, como si algo lo estuviera atormentando. Finalmente, después de varias semanas, habló con Daniel. Le confesó que aquella noche escuchó algo extraño. Según explicó, el hombre relató detalles extremadamente precisos sobre acontecimientos ocurridos décadas atrás. Sucesos relacionados con personas que habían vivido en Guadalajara muchos años antes. Mencionó nombres, fechas y hechos que posteriormente pudieron ser verificados en archivos históricos. Lo inquietante era que describía aquellos acontecimientos como si hubiera estado presente. El sacerdote pensó inicialmente que se trataba de alguien muy informado. Sin embargo, durante la conversación el desconocido mencionó algo imposible. Dijo haber asistido personalmente a ciertos eventos ocurridos más de 100 años atrás y lo dijo con absoluta naturalidad, como si hablara de algo sucedido la semana anterior. Cuando el sacerdote intentó preguntarle quién era realmente, el hombre guardó silencio. Después dijo algo que jamás olvidó. Hay culpas que no terminan con la muerte. Un instante después todo quedó en silencio. El sacerdote creyó que el hombre seguía allí, pero cuando abrió la puerta del confesionario estaba vacío, completamente vacío. Años más tarde Daniel seguía recordando aquella historia. No afirmaba haber visto un fantasma. No afirmaba haber presenciado algo sobrenatural. Pero nunca logró explicar cómo aquel hombre desapareció de un lugar que prácticamente no tenía salidas. Mucho menos pudo explicar por qué el sacerdote quedó tan afectado después de aquella conversación. Con el paso de los años comenzaron a surgir más relatos relacionados con aquella extraña aparición. Algunos trabajadores aseguraban haber visto a un hombre muy parecido sentado en distintas zonas de la catedral durante tardes lluviosas. Siempre aparecía solo. Siempre permanecía en silencio. Y siempre desaparecía antes de que alguien pudiera acercarse demasiado. Uno de los vigilantes nocturnos llegó a asegurar que lo observó caminando lentamente por uno de los pasillos laterales poco antes del cierre del templo. Pensó que se trataba de un visitante rezagado y decidió seguirlo para indicarle la salida. Sin embargo, cuando dobló una esquina para alcanzarlo, el hombre simplemente había desaparecido. No había puertas abiertas. No había escondites cercanos. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Aquella experiencia fue suficiente para que el vigilante evitara recorrer solo ciertas áreas de la catedral durante varios meses. Lo más inquietante ocurrió cuando algunos historiadores locales comenzaron a investigar los nombres mencionados por el sacerdote. Entre antiguos registros encontraron referencias a un hombre que coincidía con la descripción física del misterioso visitante. Según los documentos, aquella persona había vivido en Guadalajara durante el siglo XIX y estuvo involucrada en un acontecimiento trágico que marcó a varias familias de la ciudad. Los detalles eran escasos, pero había algo que llamó poderosamente la atención. El hombre desapareció sin dejar rastro poco tiempo después de los hechos y jamás volvió a ser visto oficialmente. Aquello alimentó aún más los rumores. Algunos comenzaron a creer que el visitante era alguien incapaz de encontrar descanso. Otros pensaban que se trataba simplemente de una leyenda urbana nacida de coincidencias y malas interpretaciones. Pero quienes trabajaron durante años en la catedral afirman que ciertas historias son demasiado extrañas para ser ignoradas.
Hasta el día de hoy algunos empleados antiguos de la Catedral de Guadalajara cuentan la historia del hombre del confesionario. Un visitante silencioso que aparece ocasionalmente durante tardes lluviosas. Un hombre vestido de oscuro que parece esperar algo. Alguien que entra caminando como cualquier otra persona, que se sienta en silencio observando el interior del templo y que, según dicen quienes aseguran haberlo visto, nunca es observado abandonando la catedral, como si siguiera regresando una y otra vez, para confesar una culpa que ni siquiera la muerte pudo borrar. Si te gustó estos relatos, no olvides apoyar el video con tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las historias que compartimos cada semana. Recuerda que todos los viernes estaremos trayéndote nuevos relatos de terror, experiencias paranormales, leyendas inquietantes y testimonios que te harán pensar dos veces antes de apagar la luz. Y si tú has vivido algo extraño, aterrador o simplemente inexplicable, déjalo en los comentarios. Tal vez tu historia aparezca en uno de los próximos vídeos y sea escuchada por toda la comunidad. Gracias por acompañarme una noche más. Ahora revisa bien detrás de ti, asegúrate de que todo está en su lugar y, cuando te dispongas a dormir, presta atención a los sonidos de la madrugada, porque nunca se sabe qué puede estar observando desde la oscuridad.